Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Capítulo 15 de Juan, versículo 11 al versículo 16. Recuerde una vez más que el propósito del Evangelio de Juan, es poder mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, la divinidad de Jesús, y que al creer en Él tengamos vida en su nombre. Recuerde también que aquí el Señor está ministrando en las últimas horas, los últimos momentos que tiene de poder compartir con sus discípulos, que más tarde les llamaría apóstoles, antes de ir a la cruz, en la tremenda agonía que eso significó. Y dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y des fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. En esta meditación quisiera dejar en su corazón, obviamente es un texto que, si yo le digo, quisiera dejar en su corazón dos cosas, no es que solamente dos cosas podamos nosotros sacar o recibir de esto. La palabra de Dios es sumamente amplia en las cosas que nos enseña, en las lecciones, en las administraciones que nos da. Sin embargo, esta noche, en este párrafo que leímos, quisiera dejar dos cosas en nuestros corazones. Lo primero es que hay un beneficio de ser o llegar a ser amigo de Dios. Porque leímos acá que el Señor le dice a los discípulos, ya no les llamaré más siervos, sino que les llamaré amigos. Como un paréntesis, déjeme decirle que la gran mayoría de traducciones de la Biblia, con muy pocas excepciones, traducen la palabra siervo cuando la traducción más fiel tendría que ser esclavo. Lo que sucede es que la connotación de la palabra esclavo causa problema desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, esa sería la traducción más real. ¿Por qué? Porque cuando alguien llega a los caminos de Dios, atraído por el Espíritu de Dios, reconoce a Jesús como Señor. Y la palabra en sí griega que está ahí, que es la palabra doulos, esa es su traducción, la traducción es como esclavo. Ahora, la connotación de esclavitud, como se ha mal empleado, se ha abusado de eso, es mal vista y por eso se traduce como siervos. Sin embargo, la traducción real debería de ser esclavo. Ahora, usted me dirá, bueno, esclavo no me sabe tan bien. Mire, le voy a decir algo, antes éramos esclavos del diablo y ahora nos ha dado Dios la oportunidad de ser esclavos del reino de Dios, del Señor Jesús. Y al grado de que en el Antiguo Testamento nos da la enseñanza, eso sucedía, que habían esclavos que estaban tan de acuerdo con sus amos, que ellos mismos decidían por su propia cuenta poder ser esclavos de por vida hacia ese Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una diferencia. El siervo elige ser siervo. El esclavo no tiene opciones. El esclavo es esclavo. Ahora,
Obviamente se lo dejo nada más en su consideración, será tema para otra enseñanza, pero le puedo decir algo, es muy beneficioso, muy conveniente poder ser esclavo del Señor Jesús. Si alguien es el mejor amo y los beneficios que tenemos al ser esclavos del Señor Jesús, o si usted prefiere, pues siervo del Señor Jesús, es lo más maravilloso que le pueda pasar al ser humano. Ahora, en referencia a eso, entonces, Él les dice, ya no les voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar amigos. Mire qué bondad que a los esclavos les dice en un momento determinado, ya no van a ser más esclavos. Ahora ustedes van a ser mis amigos. Y eso solamente un Señor lo puede hacer. Es tan bueno que solo Él puede hacer eso. Esa es una de las cosas que quiero dejar en su corazón. Los beneficios que tiene el llegar a ser amigo de Dios. Y el segundo que vemos acá es que al final de este texto que leíamos, dice un pasaje que si lo sacamos del contexto vamos a tener abusos y muchas decepciones al mal usarlo, que es la frase que dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice, os lo conceda. Eso pareciera ser como que entonces cualquier cosa que se nos ocurra, si ponemos al final de la oración el nombre de Jesús, va a pasar. Pero eso no es así. Pedir en el nombre de Jesús implica algo mucho más que simplemente decir al final de la oración, en el nombre de Jesús, amén. Son las dos cosas que quisiera dejar en nuestros corazones esta noche. La primera, los beneficios de llegar a ser amigo de Dios. Ahora, vea conmigo el verso 12, dice, este es mi mandamiento, dice que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Por favor, diga conmigo hoy, mandamiento. No dice ahí, esa es mi sugerencia. No dice, les sugiero esto, aquí está, si les parece o no les parece. Es un mandamiento. ¿Por qué razón? Porque el amarnos unos a otros, amados hermanos, no es fácil. No es fácil amarme a mí. Amarlo a usted sí es muy fácil, pero amarme a mí no es fácil. Por eso el Señor a los hermanos les dice, les dejo esto no como una opción, sino como un mandamiento. ¿Cuántos aquí creemos la Biblia? Y que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, déjeme decirle algo, we have no choice. Así lo dice la Biblia, así es. Dejó un mandamiento. Ahora, ¿cómo amar a los hermanos? ¿Cómo? Y lo añade acá, dice que los améis unos a otros, así como yo os he amado. Y resumiendo esto, Jesús no amó de palabras, no amó solamente de labios, sino que lo demostró. En otras palabras, es un mandamiento, no es algo opcional. Otro punto es que no es amar como sea, sino tenemos que amar como Él nos ha amado. ¿Cómo? Con acciones. Esto lo dijo antes en el capítulo 13, versos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Jesús, hablando siempre sobre esto, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Cualquier clase de amor, no, es un amor con hechos. Un amor que se tiene que demostrar, un amor que no es fácil y por eso ha quedado como un mandamiento. Sigo creyendo, ¿por qué existe el contrato matrimonial? Si no existiera el contrato matrimonial, hermano, en el primer tropiezo del camino, en el primer problema del matrimonio, los matrimonios se quebrarían. Si existiendo el contrato, se quiebran. Imagínense si en el contrato, en cualquier situación, ¿verdad? Cada quien por su cuenta. De igual manera, el Señor a veces ha dejado mandamientos porque es algo que no se puede negociar. Señor, así lo dice tu palabra, entonces de una u otra manera tengo que cumplir ese mandamiento. Versículo 13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos.
quiero traer a su memoria alguna frase que quizás usted alguna vez oyó, que dice, no hay amor tan grande como el amor de una madre. ¿Alguna vez oyó usted eso? Y todos estamos de acuerdo. Dice, sí, el amor de una madre. Déjeme decirle que eso no es cierto. La Biblia dice, no porque lo diga yo, no se vayan a ofender conmigo las mamás, por favor. Pero la Biblia dice que no hay mayor amor que este. ¿Por qué? Porque la madre ama porque salió de ella. La tuvo 9 meses. Aparte de eso, los crió en los años más difíciles. Es decir, hay una atracción, there is an attachment to that person. Hay una atracción de sangre, sudor y lágrimas. Y por eso ha oído usted el dicho que dice, la sangre llama. No sé si ha oído ese dicho. La sangre llama, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre familia a veces usted dice, quisiera no amarlo, pero tengo que amarlo porque es mi sangre. Es decir, hay una atracción biológica que nos hace amar. Y de igual manera, en este caso, pues existe eso. El amor familiar o el amor de una madre o de un padre, de un hermano, de una u otra manera tiene la atracción de la sangre, de que compartimos la misma sangre. Sin embargo, el Señor está hablando de amar a gente extraña. ¿Y ahí qué atracción hay? No hay nada. Por eso Él dice, no hay amor más grande, ni el de una madre, que este. Dice, que alguien dé su vida por sus amigos. Mire, yo he escuchado, especialmente cuando uno está pequeño, quizás a usted no le pasó eso, o quizás sí, pero dice, this is my best friend, mi amigo de por vida. Eso llega hasta que uno de los dos se enamora. Y cuando uno se enamora, se olvidan del amigo. ¿Por qué? Porque hay emociones más grandes que pueden probar realmente esa amistad. Sin embargo, en el caso de Jesús, Él dio su vida por sus amigos. Donde no hay lazos sanguíneos, más grande que el amor de una madre, ese amor solamente procede de Dios. Amados hermanos, esa clase de amor que todos necesitamos, porque dentro de nosotros no existe, como seres humanos, no existe esa clase de amor. Por más que usted diga y se proponga, voy a amar, voy a amar, voy a amar, voy a amar. No puede. Ni usted ni yo no podemos, por decisión propia, tener esa clase de amor. Ese amor solamente Dios lo da, solamente de Él viene, solo Él tiene ese amor. Lo que sí podemos hacer es decirle, Señor, tú sabes que lo necesito. Aquí estoy, Señor, lléname de tu amor. Porque de mi propia voluntad no puedo. Solamente me voy a frustrar, solamente me voy a sentir muy mal porque no tengo eso yo. Efesios 2, del 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo estábamos los que hemos sido escogidos? ¿Cómo estábamos cuando Dios nos amó? Estábamos, dice, muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada, no había razón de peso por las cuales nos amaran. Sin embargo, por su misericordia, misericordia es amor a lo miserable, amor a la miseria, por su misericordia Él nos amó. Entonces, mire, eso es Dios. Dice la Biblia en Juan que Dios es amor. Por eso le digo de que de nosotros mismos como personas, esa clase de amor jamás podemos alcanzar. Necesitamos que Dios lo derrame sobre nosotros. Dios sí lo puede hacer en cada uno de nosotros. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos llene de ese amor. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. ¿Cuántos dicen Dios es amor? La Biblia lo dice, Dios es amor. Es la fuente de ese amor. Dice, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él.
Eso no es negociable, así es. ¿De dónde va a venir ese amor? Solamente de Dios. Yo no sé usted, pero yo lo necesito constantemente. Decirle, Señor, lléname de ese amor. Porque por mi propia cuenta, I don't have it. Yo no lo tengo. Por más buena persona que usted y yo creamos que somos, discúlpeme, quizás voy a derrumbar algún argumento, pero usted por usted mismo no lo tiene. No lo tenemos. Necesitamos ser llenos del amor de Dios. Versos 14 y 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. ¿Qué diría usted que en alguna oportunidad se presentara a alguien y le dijera, quiero ser su amigo, quiero ser su amiga, con una condición, que usted haga todo lo que yo le digo? ¿Cuántos aceptarían esa amistad? Es una amistad de locos, ¿verdad? ¿Cómo quiere ser mi amigo, pero me pone en una condición de que haga todo lo que me pide? Lo que el Señor está diciendo aquí es exactamente lo que leímos. En el caso de la amistad con Dios, existe una condición. Sí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os pido. Ahora, porque nos está elevando de un estado de siervos o de esclavos a un estado de amistad. ¿Sabe usted que, quizá para que entendamos un poco más esto, los esclavos en el tiempo que esto estaba escrito, se practicaba la esclavitud? Y habían esclavos que eran mucho más cercanos que la propia familia. Por ejemplo, los emperadores tenían esclavos que ellos le confiaban su vida a los esclavos. Eran mucho más apegados que la propia familia. Entonces, en este sentido, lo que el Señor está diciendo es, o sea, ustedes pueden llegar a un punto de cercanía conmigo, está hablando Dios, al grado de que podamos tener una relación ya no de siervos, de esclavos, sino una relación de amigos. En el capítulo 18 de Génesis, cuando se habla acerca de la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, quizás la gran mayoría sabemos, ciudades que estaban perdidas, el Señor dice en el capítulo 18, verso 17, dice, que el Señor dice, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Fíjese, ¿por qué no le ocultó a Abraham lo que él iba a hacer? Porque entendemos, por lo que la palabra nos revela, que Abraham era amigo de Dios. Por eso hace mucho sentido con lo que el Señor más adelante habla. Dice, porque los siervos no saben lo que su Señor va a hacer, pero los amigos sí. En otras palabras, el llegar a ser amigo de Dios nos lleva a un nivel alto del conocimiento de lo que Dios es y lo que Dios quiere hacer. Dice en 2 de Crónicas 27, ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Por eso él no le ocultó, por eso él dice, no le puedo ocultar a Abraham que voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Abraham es mi amigo. Dice en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, que para que podamos nosotros llegar a ese nivel tenemos que creerle a Dios con la misma fe que Abraham le creyó a Dios. Por eso dice la misma palabra que sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Ahora, si usted entonces y yo deseamos ser amigos de Dios, está la oportunidad de poder llegar a ser amigos de Dios. ¿Qué beneficios hay? Que Dios tiene un nivel de revelación, un nivel de comunicación más cercano a aquellos que podamos en algún momento llegar a ser amigos de Dios. Versículo 16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, dice, y os designé para que vayáis y deis fruto,
y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Ahora, en medio de esta enseñanza, el Señor viene y les está diciendo, ustedes son mis amigos. Ya no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar mis amigos, le dice a los discípulos. Pero por si acaso se les fuera a subir a la cabeza y fueran a sentirse muy orgullosos de la posición que tenían, el Señor les dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. En otras palabras, eso no depende de ustedes. Y yo no sé, espero que usted no se ofenda. Yo personalmente no me ofendo, hermano. Si Dios a mí me dice, mira, por ti mismo, nada bueno hay. Y yo no me ofendo, hermano. Si yo me conozco. Si el Señor me dice, todo lo que eres y todo lo que vas a hacer es por mi misericordia, yo le digo, you are right. Si el cielo me dice, you have anything good on you, le digo, Lord, that's right. No tengo nada bueno de mí mismo. Como dice un canto, nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Por eso le digo, yo estoy totalmente de acuerdo con que la palabra siervo tendría que ser esclavo. ¿Se recuerda usted unos capítulos anteriores cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos? ¿Ha leído eso? Si no lo hemos estudiado acá. Y el Señor concluye y le dice a los discípulos después que le da esa lección, si ustedes comprenden esto, van a ser felices. ¿Qué lección le estaba dando? Una lección de servicio. Yo he llegado a comprender eso. He llegado a comprender el hecho de decir, Señor, me escogiste para ser tu siervo, tu esclavo. Si me agradecen, si no me agradecen, si me pagas, si no me pagas. That's who I am. Por eso le digo, el siervo elige ser siervo. No, a este no le voy a servir. El esclavo no tiene opciones. Entonces, para que yo pueda ser feliz, Señor, si a ti te crucificaron, como dice el mismo, el Señor dice, hablando sobre este principio, dice, si del árbol verde, hablando de él, lo trataron como lo trataron, ¿por qué nosotros esperamos tratos de algodones y de aplausos? El entender eso nos va a hacer felices. Cuando realmente entendemos cuál es la posición. Ahora, las grandes recompensas que la palabra de Dios tiene, que no merecemos, también las podemos ver en la palabra. Entonces, cuando el Señor viene y les dice, ustedes son mis amigos, pero por si se les va a subir a la cabeza eso, les quiero dejar saber que ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y dice, y los escogí y los designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Y concluye con la frase, para que todo lo que pidáis en mi nombre, yo os lo dé. Ahora, déjeme nada más leerle algunos pasajes donde habla acerca de que es Dios el que escoge. Por favor, diga conmigo, Dios escoge. Muy importante. En Isaías 45:4 dice, por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, oiga, Israel dice, mi escogido, te he llamado por tu nombre. Te he honrado, le dice Dios a Israel, aunque no me conocías. Es decir, que Israel, la nación de Israel, es lo que es, no por lo que ellos son como personas o como pueblo, es porque Dios está con ellos y Dios los escogió. Al día de hoy todavía no lo aceptan, hermano. Ellos creen que son especiales por lo que son. Son lo que son porque Dios los escogió, hermano. Si no, ya no serían el pueblo, estarían extintos como muchos otros pueblos desde esa época. Amós 3:2 dice, el profeta Amós 3:2 dice, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Dios es el que escoge. Deuteronomio 7:7 le leo. El Señor
no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Está diciendo, no fueron ustedes los que me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y aún siendo el pueblo más pequeño, capítulo 9, verso 4 de Deuteronomio al 6 dice, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, hablando de los enemigos que estaban delante de Israel. No digas en tu corazón, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar a poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones. El Señor tu Dios las expulsa delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres pueblo de dura cerviz. Mire cómo le marca al pueblo de Israel. No se crean que es porque ustedes son muy justos. Amados hermanos, yo sé que quizás este mensaje no es el más atractivo, pero no es por nuestra justicia. No es por nuestras buenas obras o nuestra trayectoria cristiana. Es por la fe que tenemos en que en la cruz el precio de todas nuestras bendiciones fue pagado sobre alguien que era injusto el castigo, pero lo quiso hacer porque nos amó. Y lo único que el Señor nos dice es, sigue creyendo. Cree que ese sacrificio te ha justificado, te ha bendecido, te dará, te ha dado y te va a dar las promesas que yo he prometido en la palabra. Por eso dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Yo le quisiera transmitir esta noche, en medio de mi debilidad humana, pero en medio de esa debilidad, la voz espiritual le dice, hermano, créale a Dios. Crea su palabra. Porque eso honra a Dios. Y Dios puede hacer maravillas si tan solamente nosotros creemos. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, dice, aún a los escogidos. Es decir, que para nosotros también el Señor nos llama como escogidos. Dice, no fueron ustedes los que me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Dice el verso 31 de Mateo 24, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Una vez más, nos identifica como escogidos. Ahora, el Nuevo Testamento, cuando leemos entonces en ese versículo 16 que dice, yo los escogí a ustedes y los designé para que llevaran fruto y para que su fruto permanezca, tenemos que entender a qué fruto se refiere. La Biblia habla de frutos espirituales como actitudes, como comportamientos, como sacrificios de alabanza y también como el fruto de traer personas a los pies de Cristo. Eso es dar fruto en Dios. Actitudes, ¿qué clase de actitudes? Gálatas habla acerca de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Habla de los frutos del Espíritu. Es decir, que Dios nos ha designado para que en un momento determinado eso se manifieste en nosotros. De igual manera, con el primero que comienza es amor. ¿Puede surgir eso de nosotros como humanos? No, Señor, no puede surgir. Eso solamente surge por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Frutos espirituales. También habla que un fruto es un comportamiento de justicia. Filipenses 1:11 dice que seamos llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Es decir, cuando usted no solamente es justificado delante de Dios, sino que actúa con justicia, está dando un fruto que agrada a Dios. Y de igual manera esos frutos solamente pueden venir a través de la llenura del Espíritu Santo. También un fruto de alabanza. Estamos en medio de una generación, quizás me atrevería a decir yo, donde somos bastante mal agradecidos. A veces es algo que tenemos que reflexionar, hermanos. Y
Y la palabra nos motiva a que demos gracias a Dios en todo, ¿sí o no? Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Hebreos 13:15 dice, por tanto ofrezcamos continuamente, oiga esto, ofrezcamos continuamente mediante Él, y aquí recalca que esto se puede lograr solamente a través de estar en una buena comunión con Dios o la llenura del Espíritu Santo. Por eso, si nos atrevemos a decir, voy a caminar el camino del Evangelio, separado de Jesús, no se puede. En el capítulo 15 comienza el Señor diciendo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, separados de mí, ¿qué dijo? Nada. No, mire, pero hay tanta gente que está separada de Dios y está haciendo muchas cosas, pero de valor espiritual, nada. Mire, hermano, el mundo espiritual es más real que el mundo donde vivimos hoy. Cuando lleguemos al final de esta era, nos vamos a dar cuenta que ni todo el dinero, ni toda la educación, ni todas las posesiones, ni toda la fama y la fortuna en el cielo, en el reino de los cielos, tuvo ningún valor. Los poderosos de aquí, los ricos de aquí, los que gastaron, invirtieron su vida solamente en tener esas cosas, van a llegar a decir, no me llevo nada. Lo cual es una realidad. Cuando uno se va, ¿qué se lleva? Pero si sembró en los valores espirituales, van a haber grandes recompensas que nos esperan en el otro lado. Sea donde sea ese otro lado. Bueno, no sea donde sea, en el cielo, ¿verdad? Porque la Biblia así nos lo dice. Pero como no sé dónde está, por eso digo, sea donde sea el cielo. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, su fruto de labios que confiesen su nombre. Alabar a Dios en todo tiempo. Demuestra una actitud de agradecimiento y es un fruto del Espíritu. ¿Cómo podemos llegar a alabar a Dios en todo tiempo? Una vez más, discúlpeme que sea tan enfático en esto. Por nosotros mismos, jamás vamos a poder lograr eso. Por eso le recalco, hay suficientes razones para que yo mantenga una continua actitud de necesidad de Dios. ¿Cuántos al ver esto podemos darnos cuenta y decir, wow, yo realmente necesito que Dios continuamente esté llenando mi vida? ¿Cuántos dicen amén a eso? Que continuamente esté llenando mi vida. Y el punto que nos habla aquí, un punto final que le mencioné yo, es que también fruto es traer personas a los pies de Cristo. ¿Y eso quién lo puede hacer? Por más bueno que sea usted predicando, por más bueno que sea usted exponiendo la palabra, por más bueno que crea usted que es bueno para convencer a la gente, usted no puede, hermano. Podemos ser instrumentos, vasos que el Señor use, pero quien convence, quien convierte, es Dios. Dice en Romanos 1, 13 al 16, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes de ir a visitaros, dice, y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Está el apóstol Pablo hablando, dice, tengo obligación tanto para los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Cuando Pablo está hablando de ese fruto, no está hablando de ningún fruto material, ningún fruto económico. Está hablando de un fruto en almas que viene a través de anunciar el evangelio. Cuando se anuncia el evangelio, que no es nuestro, cuando se predica el evangelio, cuando usted habla, ya sea por un testimonio, ya sea por un tratado, ya sea por una opinión, de acuerdo a lo que la Biblia dice, sea como sea, si esa palabra logra convertir el corazón de piedra en un corazón de carne, no fue usted el que lo logró, fue el Espíritu Santo. Y si esa persona se vuelve a Dios, ese es un fruto que solamente la palabra de Dios puede hacer, que eran los que el apóstol Pablo se refería cuando dice, cuando vaya con ustedes, espero tener un fruto, no solamente entre ustedes, sino también entre los gentiles. Está hablando de frutos, de personas que puedan llegar a los pies de Cristo. Concluyamos entonces, porque le decía yo que uno de los beneficios era ver qué
es o qué se consigue al ser amigo de Dios? Bueno, una dimensión de cercanía, una dimensión de confianza y de respaldo de Dios. Pero termina este pasaje diciendo, yo los designé, aunque ustedes no me escogieron, sino que yo los escogí a ustedes, los designé para que lleven mucho fruto, hablando de todos estos frutos que hablábamos. Pero termina el pasaje diciendo, en el versículo número 16, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Oiga esa frase, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Por un momento piense que eso sea una realidad en su vida. Usted entonces está súper bendecido. Todo lo que yo pida a Dios me lo va a conceder. Pero ahora el punto es, ¿en la gran mayoría esa es una realidad? No. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido a cabalidad qué es pedir en el nombre de Jesús. Creemos que pedir en el nombre de Jesús es hacer la oración y al final poner en el nombre de Jesús lo pedimos. Hermano, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, usted puede decirlo 1000 veces. No va a pasar. Pedir en el nombre de Jesús tipifica, orar en el nombre de Jesús es igual a orar conforme a la voluntad de Dios. Obviamente, si yo pido conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Y eso va en secuencia, va unido a lo que la palabra nos dice. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos pedido. Pero haga de cuenta que yo tenga algo en contra de alguien. Señor, te pido que le vaya mal en ese negocio. Te pido que le quiten el trabajo. Hermano, eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Fíjese que el apóstol Pablo, hablando en una de sus cartas, habla y dice, él como ministro, como apóstol, dice, conforme a la autoridad que Dios nos ha dado para bendecir y no para destruir. Si alguna autoridad tiene algún ministro, es solamente para bendecir, no para destruir. Por eso si a usted en algún momento le dijeron, usted va a ver que me ha dejado, le va a ir mal, hermano, libere su mente de eso. Esa persona habló carnalmente. Si era ministro de Dios, no tiene la autoridad para destruir. La única autoridad que hay de los ministros es para bendecir, porque eso va de acuerdo al corazón de Dios. Ni Jesús, que era la máxima autoridad, cuando está en la cruz dijo, y págales conforme a sus obras. No. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor últimas en relación a eso? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que, si usted le predicara un evangelio, espero no haber sido yo, donde ahora su vida, proyéctese a las bendiciones, concíbalo, mentalícelo, le van a venir fama, fortuna, prosperidad, descanso. Lo lamento, pero estamos en diferente barco. Este es un evangelio, un camino, donde la Biblia dice, van a ser odiados por mi nombre. Por el simple hecho de decir la verdad, vamos a ser odiados por el nombre del Señor. Pastor, qué difícil. Y le voy a decir, y si somos, realmente el Señor nos ha atraído por su misericordia, dentro de usted va a decir, pero no tengo opción. Yo soy esclavo del Señor. Como decía un canto, esclavo por amor al Señor. Ahora, uno de los beneficios de los esclavos eran, o de los siervos, es que en algún momento representaban al Señor. Entonces, cuando yo concibo esa posición y llego delante de Dios y le digo, vengo como siervo, vengo como esclavo de Jesús, a pedirte que por favor me concedas esto. Porque estamos en la voluntad de Dios, en el mismo corazón de Dios. Dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre lo dará. Por eso cierro mi Biblia y le digo, necesitamos que el Espíritu de Dios cambie nuestras vidas. No es de que propongas, hermano, mire, y ahora sí, porque si no usted va a ver, no, si Dios no nos cambia, yo voy a dejar la garganta, las rodillas y me va a salir úlcera y no va a cambiar ni yo ni usted. Pero si venimos delante de Dios, Señor, aquí estoy, tú sabes todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo. Transfórmame, Señor.
Él ha prometido hacerlo y en su misericordia hará la obra por la cual Él nos ha salvado. Y todo lo que pidamos en su nombre, dice la palabra, Él lo hará. Les suplico que hoy se ponga de pie conmigo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y Él está aquí para consolar, está aquí para consolar, para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Oh, sí. Gracias, Espíritu Santo.